Quizás pensaste que qué guapa te ves hoy te haría ver más cercano, pero lo único que lograste fue verte como uno más del montón. Discípulo siniestro, déjame revelarte algo. Los halagos directos son como caramelos baratos. Endulzan rápido, pero no dejan huella. Hoy vas a descubrir algo que muy pocos hombres dominan: el arte del cumplido disfrazado. Esa habilidad sutil de halagar sin halagar, de elogiar sin perder estatus, y sobre todo, de implantar una idea en su mente que la haga pensar que tú la ves de una forma que nadie más puede ver. Pero antes, ¿por qué deberías aprender esto? Vivimos en una época donde las mujeres reciben decenas de elogios cada semana. Instagram, Tinder, la calle, el gimnasio. Lo que alguna vez fue especial, hoy es simplemente ruido. Y si tú eres parte de ese ruido, estás muerto antes de empezar. Por eso, en este video, te mostraré 7 formas sutiles y psicológicamente irresistibles de elogiar sin parecer necesitado, usando estrategias de psicología oscura, manipulación emocional y seducción encubierta. Técnica 1. El halago en forma de duda. Esta es una de las formas más sutiles y efectivas de halagar. No dices, eres increíble, sino que plantas la semilla de duda en ti, no en ella, haciéndole sentir que ha impactado tu percepción sin que tú pierdas tu centro. Escucha esto. No sé si me pasa solo contigo, pero hay algo en tu forma de hablar que me resulta absurdamente magnética. Es raro. ¿Lo ves? No es un halago tradicional. Es una reflexión envuelta en misterio. No le dices, me encantas, le haces pensar, ¿por qué le resulto magnética? Estás provocando una necesidad emocional, la necesidad de confirmar esa duda. Y ahí es cuando ella comienza a invertir en ti. Este tipo de cumplido se instala como una intriga. No te hace ver como un fan, te hace ver como alguien que observa más allá de lo superficial, como si tuvieras un radar para lo que nadie más nota. Otra variante poderosa. Me cuesta entender por qué me resultas tan interesante si ni siquiera te conozco bien. Pero hay algo. Ahora ella quiere que descubras qué es ese algo. La has convertido en un enigma. Y los enigmas son adictivos. Psicología detrás. Este tipo de frase activa un sesgo de ambigüedad. El cerebro humano tiende a buscar patrones y significados. Cuando lanzas un cumplido ambiguo, su mente intenta interpretarlo. Ella se queda pensando en ti más tiempo. Y eso, discípulo, es manipulación emocional en su forma más elegante. Usa esta técnica cuando estén en medio de una conversación, no al principio. Deja que fluya un poco la charla, y luego lanza esta duda. Haz que parezca que estás pensando en voz alta, como si ni siquiera tu intención fuera halagar. Técnica 2. El halago invertido. Esta técnica es oro puro porque rompe con la lógica básica de un elogio. En lugar de subirla directamente, la descolocas primero y luego la elevas, pero sin que se dé cuenta. Es como una montaña rusa emocional, y eso, en psicología oscura, es altamente adictivo. Imagina que estás hablando con ella y le sueltas esto. Pensé que ibas a ser como todas las demás. Pero no sé si eso es bueno o peligroso. ¡Boom! La elogias al decirle que es distinta, pero al mismo tiempo la desafías. Le estás diciendo que no sabes si confiar en lo que estás sintiendo. Y eso activa su necesidad de probarte que merece tu atención. Otro ejemplo brutal. Tienes esa vibra de persona que parece dulce, pero seguro escondes algo más interesante debajo. ¿Qué logras aquí? La haces sentir observada profundamente. Le das un cumplido encubierto. Eres interesante. Pero también dejas una duda. ¿Qué es eso que escondes? Esto desata un juego mental. Ella quiere saber qué viste, qué pensaste, y se queda enganchada a tu mirada, a tu presencia. Porque fuiste el primero en no decirle lo obvio, sino en lanzarle un mensaje que juega con lo que podría ser, no con lo que ya es. Psicología detrás. Usas el principio de incongruencia emocional. El cerebro espera un camino, y tú lo rompes. Eso genera descarga de dopamina porque su mente quiere resolver el misterio. Y adivina qué, tú eres el misterio ahora. Usa esta técnica cuando ella esté cómoda.
No la uses como primer contacto. Espera a que baje la guardia y entonces... ¡zas! El halago invertido entra como cuchillo en mantequilla. Técnica 3. El espejo emocional selectivo. Esta técnica se basa en una manipulación milimétrica. Reflejarle una cualidad emocional que ella no está acostumbrada a que le reconozcan, algo que valora de sí misma pero que el mundo no suele notar. ¿El truco? No se lo digas todo, solo insinúalo. Imagina que estás en una conversación íntima y en lugar de hablar de su físico o su sonrisa le dices: «Es curioso, mucha gente debe pensar que eres solo bonita, pero yo noto otra cosa, algo más». Luego te quedas en silencio. No expliques. No completa la frase. Ese silencio la va a devorar por dentro. Su cerebro empieza a correr en círculos. ¿Qué notó? ¿A qué se refiere? ¿Lo dijo de verdad o está jugando? Y ahí es donde activas su deseo de validación selectiva. Porque tú le diste un espejo, pero solo le mostraste una parte del reflejo. Y ahora quiere verte de nuevo solo para descubrir el resto. Otro ejemplo más agudo. La mayoría de los hombres se fijarían en cómo te ves, pero yo estoy más intrigado por cómo piensas cuando no hablas. ¡Bam! Le lanzaste un anzuelo directo al inconsciente. La hiciste sentir especial, pero sin necesidad de rogar ni de quedar como necesitado. Psicología detrás. Esta técnica usa el principio de validación oculta y el sesgo de espejeo emocional parcial. Reflejas algo que ella sospecha de sí misma, pero como tú no lo confirmas del todo, ella proyecta su deseo en ti, y eso te convierte en el único hombre que la ve de verdad, aunque ni siquiera hayas dicho que ves. ¿Cuándo usarla? En momentos donde ella esté hablando de algo superficial. Tú llegas con esta frase y le cambias el eje emocional de la conversación. Te conviertes en el tipo que no solo escucha, sino que intuye. ¿Estás viendo lo poderoso que es este arte, discípulo siniestro? Esto no se trata de decirle que es linda. Se trata de entrar a su mente sin que abra la puerta. Prepárate para la técnica número 4, porque vamos a usar el arma más letal del lenguaje. La ambigüedad emocional que deja huella. ¿Listo para seguir manipulando con elegancia? Técnica 4. La ambigüedad halagadora. Aquí es donde las palabras se vuelven cuchillas suaves. Esta técnica consiste en decir algo que parece un halago, pero no es un halago directo. Es más bien una afirmación ambigua que genera confusión atractiva. Y en la seducción, la confusión bien dirigida crea obsesión. Ejemplo: tú no eres lo que aparentas ser. Y te callas, sin explicar, sin justificar. Ella automáticamente preguntará: ¿a qué te refieres? Y ahí es donde tú la miras y le dices: no estoy seguro todavía, pero eso me gusta. Esa frase la desarma sin entender por qué. Le estás diciendo que no es predecible, que hay algo oculto en ella que tú estás descifrando, y eso te da poder. Ahora, ¿ves el truco? No le dijiste que era bella, ni inteligente, ni especial. Solo le diste una sospecha de que tiene algo diferente, y al no definirlo, su mente empieza a trabajar para ti. Otro ejemplo. Hay algo raro en ti, pero no sé si eso es bueno o peligroso. Ese tipo de cumplidos envueltos en neblina despiertan dos cosas: curiosidad y tensión sexual. Porque si algo podría ser peligroso, entonces hay riesgo y lo prohibido siempre seduce. Psicología detrás. Esto se basa en el principio de ambigüedad cognitiva, que obliga al cerebro a llenar los vacíos de información. Cuando tú no completas el halago, ella lo completa con lo que más desea escuchar. Y como fue ella quien lo imaginó, el impacto emocional es mucho más fuerte. ¿Cuándo usarla? Cuando ya haya cierto rapport. Cuando notes que te observa con curiosidad y quieras darle una dosis de misterio que la saque de su zona de confort emocional. Estas técnicas no son trucos para cualquiera, son fórmulas verbales diseñadas para los que entienden que la verdadera seducción no se grita, se susurra con intención. Técnica 5. El elogio, contrapuesto. Ahora vamos a hablar de algo verdaderamente poderoso. El elogio que se disfraza como crítica. Lo que quiero que entiendas es que a veces, para halagar sin que ella lo perciba como tal, debemos desafiar sus expectativas.
Este tipo de técnica juega con la contradicción y el cerebro humano responde muy bien a la incongruencia, porque nos hace pensar y cuestionar las normas, lo cual crea un espacio de tensión que te posiciona como alguien intrigante. Ejemplo: no sé cómo lo haces. No es común ver a alguien tan elegante, pero tan natural al mismo tiempo. Lo que acabas de hacer aquí es un elogio enmascarado con una ligera crítica. Le estás diciendo que es elegante y natural, pero la forma en la que lo dices la hace pensar: ¿será que he logrado algo bien sin saberlo? El poder de esta técnica radica en el contraste. No eres alguien que se limita a decir lo que es obvio. Estás sacudiendo su percepción de una forma tan sutil que termina siendo más cautivante que cualquier halago directo. Este tipo de cumplido también despierta algo que ningún halago directo puede: la duda emocional. Ella no sabe si lo que le estás diciendo es un cumplido real, o si en tu mente aún hay algo que no terminas de aceptar. Pero esa sensación de incertidumbre es precisamente lo que te da el poder. Psicología detrás. Este tipo de técnica activa lo que se conoce como el sesgo de contraste, que genera una especie de choque cognitivo entre lo que esperaba y lo que le dices. Esto crea una reacción emocional más fuerte que un halago simple, porque lo inesperado siempre tiene más impacto en el cerebro. Técnica 6. Halago de apreciación, no convencional. Este es un halago diferente, y lo que lo hace tan efectivo es que no elogia lo que ella cree que la define, sino lo que se oculta bajo la superficie. Es decir, vas a halagar algo que solo alguien con una percepción profunda podría notar. Ejemplo: me encanta cómo te detienes a pensar antes de hablar. No muchas personas tienen esa clase de paciencia. Aquí no estás elogiando su apariencia, ni un rasgo evidente. Estás enfocándote en una característica interna, algo que ella probablemente no espera que alguien se fije, pero que en su mente la hace sentir especial. Lo más importante aquí es que estás viendo algo que otros no ven, y eso tiene un poder cautivador. Halagar lo que se oculta es una forma de hacerle sentir que tú ves una profundidad en ella que nadie más es capaz de descubrir. Este tipo de elogio no solo es único, sino que te coloca en una categoría superior, la de alguien que realmente la entiende. Psicología detrás. Este tipo de halago apela a la necesidad humana de sentirse vista y valorada por sus cualidades más profundas, no solo por su imagen superficial. La percepción de autenticidad genera una conexión emocional mucho más fuerte. Te estás adentrando en un terreno donde el poder de lo que dices radica en lo que no dices. En los siguientes pasos de este video, exploraremos cómo utilizar estas estrategias para crear un impacto psicológico profundo y duradero. Porque recuerda, discípulo siniestro, no se trata de lo que dices, sino de cómo lo dices. Técnica 7. El elogio con desinterés. La última técnica que quiero mostrarte es probablemente la más poderosa de todas. El elogio con desinterés. Esto es lo que marca la diferencia entre ser alguien que está desesperado por conseguir algo y alguien que tiene su propio mundo, y no necesita nada de ella para sentirse completo. Este tipo de halago funciona porque desvincula tus elogios de cualquier tipo de expectativa. En lugar de hacer que ella se sienta obligada a corresponder o darte algo a cambio, haces que perciba tu halago como algo genuino y sin agenda. Ejemplo: te ves increíble, pero ni siquiera me sorprende. Ya sabes, siempre tienes algo que hace que te destaques. Este halago no está hecho con el deseo de recibir algo a cambio. Es un elogio libre de necesidad que no pone ninguna presión sobre ella para responder de una forma específica. Le estás dando un cumplido, pero sin la urgencia que muchas veces acompaña a los elogios tradicionales. Lo que estás haciendo aquí es transmitirle que tu percepción de ella no está condicionada a lo que ella haga o deje de hacer. Esto para una mujer es increíblemente atractivo, porque siente que no te necesitas de ella para validarte. Psicología detrás. Este tipo de halago apela a lo que los psicólogos llaman la autosuficiencia percibida. Las personas son naturalmente atraídas por aquellos que tienen su propio mundo y no dependen de los demás para su felicidad o validación. Este tipo de poder inconsciente es lo que crea una conexión emocional duradera.
Quiero darles un agradecimiento especial a todos los miembros del canal, los iniciados oscuros. Sin su apoyo, este canal no existiría. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Únete a nosotros y conviértete en parte de Mente Siniestra, donde podrás acceder a contenido exclusivo y estrategias que te transformarán en el hombre que siempre has querido ser. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, hazlo ahora. Recuerda que el conocimiento es poder y tú mereces tener ese poder. No olvides suscribirte, activar la campanita y unirte a este viaje de transformación. Y si no has descargado mi ebook gratuito sobre la psicología de la influencia, hazlo ahora mismo. Te dará el primer paso hacia un cambio real en tu vida. Ahora, ¿por qué estas técnicas realmente funcionan? Porque las mujeres están cansadas de los halagos reciclados. Lo que quieren no es ser aduladas, sino sentirse especiales. Y cada una de estas frases que te he mostrado activas emociones profundas. La sensación de rareza, el misterio que las envuelve, y una validación selectiva que pocas veces reciben. Cuando tú dominas el arte del cumplido disfrazado, ya no eres uno más que busca algo de ella. Te conviertes en el hombre que ve lo que nadie más ve. El hombre que tiene esa capacidad única de captar su atención sin pedir nada a cambio. Y eso, discípulo siniestro, es lo que te hace verdaderamente irresistible. Los halagos son efímeros, pero lo que se esconde detrás de ellos puede cambiar tu destino. Si aprendes a dominar el arte del elogio disfrazado, dominarás el arte de la atracción, y no habrá vuelta atrás.